Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, aquí estamos nuevamente con una clase práctica de sedimentología. En este caso vamos a introducir los fundamentos teórico-prácticos para el desarrollo del trabajo práctico número 6, en donde comenzaremos a analizar ambientes sedimentarios. En este caso vamos a comenzar justamente con lo que son los ambientes sedimentarios de origen continental o ambientes continentales. Y haremos hincapié particularmente en lo que es el ambiente fluvial, el ambiente eólico y el ambiente lacustre. Aparte de estos tres ambientes principales, también están los ambientes glaciarios, que en este caso no serán considerados. Los objetivos del trabajo práctico consisten en analizar asociaciones de fases diagnósticas de ambientes sedimentarios fluviales, eólicos y lacustres, analizar perfiles sedimentarios con secuencias de fases típicas o diagnósticas de cada ambiente y su ambiente depositacional, ubicándolos en los diagramas 3D según corresponde, o sea, se les van a dar block diagramas 3D y van a tener que colocar e indicar, digamos, qué asociación de fases es cada, cada uno de los elementos o de las zonas que se reconocen dentro de un mismo ambiente. Y por otro lado, bueno, tenemos como objetivo analizar justamente lo que es la evolución paleoambiental de los sistemas depositacionales en el tiempo. En este caso, como dijimos anteriormente, nos enfocaremos particularmente en lo que son los ambientes sedimentarios continentales. A modo de introducción, dado que en esta clase estamos introduciendo por primera vez a lo que es el análisis de ambientes sedimentarios, es importante señalar que, digamos, no es lo mismo los ambientes sedimentarios que los ambientes depositacionales, y debemos entender esto con justamente esta figura que se ve en la parte superior, en donde vemos justamente lo que es el efecto del punto bisagra, donde particularmente, digamos, existe un punto dado por la línea de costa, que es decir, es la línea de base regional de cualquier sistema, en donde, digamos, todos los sedimentos o los materiales que se encuentren topográficamente por arriba justamente de esta cota, de la cota, digamos, en donde se encuentra el nivel del mar, van a estar expuestos a lo que son los procesos de erosión y transporte, mientras que todos los materiales que se encuentren por debajo de esta línea de base regional delimitada por el nivel del mar van a preservarse en lo que es el registro sedimentario. Entonces, este es el concepto de justamente lo que son los ambientes depositacionales. Particularmente esto aplica tanto a justamente lo que son los ambientes marinos y en algunos casos, como veremos en esta presentación, también los ambientes lacustres actúan en algunos sistemas como nivel de base local y justamente permiten acumular sustanciales cantidades de sedimentos. Particularmente, como dijimos anteriormente, vamos a estudiar sistemas fluviales, como se puede ver en el block diagrama. Ahí tenemos representado un sistema fluvial principal desde su cabecera o, digamos, zona de producción de sedimentos hacia su zona de transporte y finalmente su zona de depositación en un delta. Por otro lado, vamos a analizar lo que son ambientes eólicos, particularmente dunas, sistemas de dunas e interdunas eólicas. Y finalmente lo que son los ambientes lacustres. Muy bien, ahora comenzaremos con lo que es el ambiente fluvial. Muy bien, a modo de introducción a lo que es justamente el sistema fluvial, vamos a introducir el concepto de Hume, quien justamente propone que existen tres zonas principales dentro de lo que es un sistema fluvial. Una zona proximal o zona de producción, en donde justamente el río crea una red de drenaje y justamente se crea lo que es la cabecera del sistema, en donde se crean diferentes canales efímeros que colectan agua y sedimento y van a ser transferidos a lo que es la zona 2 o la zona de transferencia, que es una zona media
en donde se desarrolla un canal fluvial principal que transporta grandes cantidades de agua y sedimento. Finalmente, en la zona más distal, cuando el río pierde confinamiento, se va a dar lo que se conoce, digamos, como zona de depositación, en donde justamente la pérdida del confinamiento del canal fluvial genera depósitos deltaicos, de deltas litorales, que pueden ocurrir tanto en sistemas lacustres, es decir, en lagos, como así también en cuencas marinas. Aquí vemos un ejemplo de lo que es justamente la cuenca del Amazonas, con las tres zonas principales. Vemos justamente que el río Amazonas tiene una red de drenaje muy importante y colecta sedimentos de gran parte de lo que es la región norte del continente sudamericano, y toda, digamos, esa masa de agua y sedimento es principalmente transportado por el río Amazonas y finalmente desemboca en lo que es la costa atlántica de Brasil. En algunos casos pasa que ríos de zonas montañosas, cuando justamente pierden pendiente en las zonas intermontanas, se suelen acumular depósitos residuales de lo que se conoce como abanicos aluviales, justamente debido a la disminución de la pendiente, que hace que justamente de grandes cantidades de sedimentos queden retenidos en las, digamos, al pie de las zonas montañosas, para ser eventualmente retrabajados y retransportados cuando el sistema fluvial se desarrolle mejor. Justamente, digamos, si tenemos que hacer una traza y un análisis de los sistemas fluviales desde las zonas más proximales hacia las zonas más distales, diríamos que los depósitos más proximales serían justamente los abanicos aluviales. Después justamente el sistema evoluciona, digamos, incorpora más cantidad de agua y se desarrollan justamente canales fluviales propiamente dichos, de sistemas fluviales entrelazados, que ya vamos a ver. Y luego, cuando ya se encuentran próximos a lo que es justamente la desembocadura, ya sea el nivel de base local en el caso de un lago o el nivel de base regional en el caso del océano, los sistemas fluviales por lo general tienden a, digamos, desarrollar canales de tipo meandriformes y finalmente, bueno, cuando alcanzan la desembocadura, como dijimos anteriormente, generan depósitos deltaicos. Muy bien, comenzando con lo que son los abanicos aluviales, aquí tenemos algunos ejemplos. Justamente, como dijimos anteriormente, los abanicos aluviales se van a dar, digamos, en zonas muy proximales dentro de lo que es el sistema fluvial, prácticamente en lo que es la zona de producción de sedimentos. Particularmente ocurren en las zonas de pie de monte, digamos, al pie de las regiones montañosas, donde tenemos alto relieve, como se puede observar en esta figura, y justamente cuando salimos de las zonas de alta pendiente, lo que suele ocurrir es que justamente la red de drenaje pierde confinamiento y genera estos depósitos tipo lóbulos que constituyen los abanicos aluviales. Particularmente si hacemos un corte transversal a través de un abanico, como en este sentido, vamos a ver justamente el máximo espesor en las zonas centrales del abanico, y a medida que nos movemos hacia los laterales, hacia los márgenes, vemos cómo se tornan, digamos, cuerpos lenticulares que pierden espesor progresivamente. Suelen dar diseños justamente cóncavos hacia arriba, que son característicos de los cuerpos de los abanicos. En una sección longitudinal, es decir, en el sentido de progradación de los abanicos, vamos a ver justamente un perfil de este tipo, en donde los espesores máximos van a estar confinados a las zonas más proximales, y a medida que nos movemos, nos desplazamos hacia las zonas más distales, vemos cómo el abanico pierde espesor progresivamente hasta desaparecer por completo. Aquí vemos algunos ejemplos de abanicos en sistemas actuales.
y vemos justamente perfiles tipo de los abanicos que suelen dar arreglos grano-estrato crecientes y suelen tener justamente granulometrías muy gruesas. Principalmente están compuestos por depósitos conglomerádicos y de areniscas conglomerádicas. Es común en algunos casos que encontrar estructuras sedimentarias asociadas, principalmente estratificación entrecruzada en artesa, y es raro, digamos, la presencia justamente de plastos imbricados, pero en algunos casos, como vemos en este corte, vemos que existen sistemas de canales efímeros que eventualmente pueden generar depósitos, digamos, conglomerádicos con estructuras tractivas, justamente con clastos imbricados, producto del transporte como carga de lecho. Ya entrando en lo que es, digamos, la zona de transferencia o los sistemas fluviales, existen diferentes tipos. Aquí tienen una figura en donde se resume prácticamente todos los tipos de canales fluviales que existen. Como decíamos anteriormente, vamos a enfocarnos particularmente en lo que son los canales entrelazados y lo que son los canales meandriformes. Y vamos a ver ejemplos justamente de ellos, pero bueno, tengan en cuenta que se puede hacer digamos, un análisis muy detallado justamente de los diferentes sistemas fluviales que existen y cómo, digamos, su desarrollo es función de diferentes variables, como puede ser justamente la carga sedimentaria, ya sea carga en suspensión o carga de fondo, y justamente el gradiente que tiene el sistema. Como decíamos anteriormente, esperaremos encontrar canales de tipo entrelazados cuando el gradiente del sistema es más bien alto y sistemas más bien de tipo meandriformes o rectos, justamente cuando el gradiente del sistema es muy bajo. Además, el desarrollo de un sistema, de un canal fluvial u otro, también está condicionado justamente por la estabilidad del sistema, es decir, si estamos en presencia de ambientes tectónicamente activos o ambientes pasivos, y justamente la tectónica en muchos casos suele condicionar y controlar el desarrollo de los sistemas fluviales. Muy bien, comenzando con lo que son los sistemas fluviales entrelazados, aquí vemos un bloque diagrama tipo de estos sistemas, en donde vemos justamente un canal principal, en donde tenemos transporte de sedimento por medio de barras longitudinales, y vemos las zonas, digamos, aledañas al canal que representan justamente lo que es la planicie de inundación. Por lo general, la planicie de inundación de los sistemas fluviales entrelazados suele tener escaso desarrollo. Justamente cuando el canal migra hacia los laterales, va a dejar anegados, digamos, diferentes depósitos de barras longitudinales y barras transversales que justamente representan el relleno de canal. Como se puede ver aquí, vemos depósitos de canales en un corte, interrumpidos por depósitos de llanura de inundación, que son los que se representan como más oscuros y se ponen como depósitos de overbank. Como decíamos anteriormente, justamente los canales los sistemas fluviales entrelazados se caracterizan por la presencia de barras tanto longitudinales como transversales, las cuales justamente pueden ser tanto conglomerádicas o bien arenosas. Particularmente las barras longitudinales se componen por lo que es, digamos, en el caso de las conglomerádicas, se componen por un núcleo de barra que, como se puede ver en este caso, está compuesto por los materiales más gruesos y justamente la barra se construye a partir de este núcleo donde tenemos grandes bloques y justamente hacen de barrera al transporte de sedimentos
y hacen que la arena y la grava más fina empiece a ser retenida y eventualmente va construyendo la barra. Vemos cómo justamente el arreglo interno en una sección transversal es grano decreciente y vamos a tener por lo general clastos imbricados en el sentido de la corriente. En este caso el sentido de la corriente es desde la izquierda hacia la derecha y vemos cómo se va construyendo justamente esta barra longitudinal. En sección transversal esperaremos encontrar estratificación entrecruzada en artesa, mientras que en sentido longitudinal vamos a esperar encontrar estratificación entrecruzada tangencial por lo general y sistemas de dunas, ¿no?, como formas de lecho. En el caso de las arenosas no vemos un núcleo de barra bien desarrollado, sino que vemos digamos, diferentes sets de estratificación entrecruzada tangencial en sentido longitudinal y en sentido transversal vamos a ver estratificación entrecruzada en artesa dispuesto en diferentes sets. Por lo general, estas barras suelen tener una base erosiva justamente relacionado a la incisión del canal fluvial. Aquí vemos otro ejemplo de lo que son las barras longitudinales. Justamente tenemos un núcleo de barra en la parte central que justamente hace de retén o de sombra de energía para la acumulación de inicialmente material gravoso y posteriormente material más bien arenoso, que justamente son los que constituyen el cuerpo principal de la barra. Aquí vemos algunos ejemplos en el registro estratigráfico justamente de estas barras asociadas a sistemas fluviales entrelazados. Particularmente justamente lo que son estas barras asociadas a flujos diluidos justamente hacen que digamos, el transporte por el medio fluvial en lo que es digamos, un río de agua limpia, va a generar depósitos muy bien seleccionados, como se ve aquí, en donde prácticamente la matriz es, digamos, muy baja y justamente se seleccionan los diferentes materiales de acuerdo a su tamaño de grano. Esto es una diferencia importante con respecto a lo que son depósitos más bien relacionados a corrientes de densidad, como vamos a ver más adelante, como pueden ser, por ejemplo, los flujos hiperpícnicos. Aquí vemos algunas secuencias de fases tipo de tanto, digamos, ríos entrelazados gravosos o bien ríos entrelazados arenosos. Particularmente vemos que tienen, digamos, las secuencias de fases tipo se componen principalmente por fases de rellenos de canal y en algunos casos se reconocen escaso desarrollo de planicies de inundación. Esto es una de las diferencias principales entre lo que va a ser, digamos, los sistemas entrelazados y los sistemas meandriformes. Veamos ahora los meandriformes. Muy bien, los sistemas fluviales meandriformes se diferencian de los sistemas fluviales entrelazados principalmente por la forma del canal, el cual presenta una forma oblicua como se ve en esta figura. Y por lo general se caracterizan por desarrollar extensas planicies de inundación con depósitos y asociaciones de facies muy característicos, justamente relacionados a la dinámica del sistema meandriforme. Por lo general estos ríos tienen un margen que es erosivo y otro margen que es depositacional. En el margen depositacional justamente ocurre lo que se conoce como migración lateral de sistemas de barras de punta, que son estos que se representan así en este corte, mientras que en el extremo erosivo justamente ocurre la erosión del material que se encuentra, digamos, sobre la pared del canal
y eventualmente el material este es puesto en transporte juntamente con la carga sedimentaria que trae el río. Justamente la dinámica propia de lo que es el margen depositacional y el margen erosivo hace que se vayan formando estos canales de tipo meandriformes. Aquí vemos algunos canales anegados o canales abandonados, justamente propio de la migración lateral de las barras de punta. Justamente los sistemas fluviales meandriformes se diferencian de los entrelazados porque suelen, digamos, en los depósitos asociados es muy común encontrar justamente estos sistemas de barras de punta y por encima suelen desarrollar extensas planicies de inundación con facies y asociaciones de facies muy típicas, y dan también arreglos grano decrecientes, como se puede ver aquí. Aquí vemos diferentes incisiones de canales meandriformes, relleno de canal inicial, migración de barras de punta y finalmente planicies de inundación. Aquí vemos otro ciclo y aquí arriba vemos otro ciclo más. Entonces esto es importante justamente para cuando tenemos que reconocer estos sistemas en el registro estratigráfico. Tenemos que tener en cuenta que los sistemas fluviales meandriformes, a diferencia de los entrelazados, van a contener depósitos de barras de punta y asimismo van a desarrollar extensas planicies de inundación. Algo que no mencionamos anteriormente es que justamente los sistemas fluviales en sí mismos funcionan con una zona permanentemente activa, que es el canal principal, digamos, es el canal que siempre es utilizado por el sistema fluvial, y después tienen zonas parcialmente activas que el río utiliza ocasionalmente durante las crecidas, cuando digamos hay periodos de muchas lluvias, los ríos se cargan con mucha agua y sedimento y eventualmente rompen el canal, desbordan y utilizan las zonas aledañas que justamente están representados por lo que es la llanura de inundación. Vamos a ver ahora algunos depósitos típicos justamente de lo que vendría a ser rellenos de canal y depósitos asociados a justamente estos desbordes del canal fluvial y depósitos de la llanura de inundación. Aquí vemos otro ejemplo de lo que es un sistema fluvial meandriforme, justamente con barras de acreción lateral o barras de punta que migran en sentido oblicuo al sentido de flujo. Y vemos el canal principal con transporte de material grueso como carga de lecho. Y vemos justamente en lo que es el margen erosivo, vemos un rasgo muy importante que es lo que se conoce como albardón, que justamente es un escalón que protege al río de eventuales desbordes. Justamente el albardón es el que impide que el río desborde continuamente. Por otro lado, aquí vemos lo que vendrían a ser los depósitos de derrame que se forman ocasionalmente cuando ocurren estas rupturas de el albardón y inundación, digamos, desborde del canal fluvial y inundación de lo que son las llanuras de inundación aledañas, con justamente depósitos muy característicos de lo que es justamente el derrame. Por lo general aquí se generan, digamos, en las zonas más proximales, se van a generar canales muy efímeros, y en las zonas más bien distales se forman cuerpos tabulares tipo lóbulos que indican menores condiciones energéticas. Particularmente lo que es la llanura de inundación, cuando no sufre justamente estos
desbordes se compone principalmente por depósitos de grano fino, fangolitas, heterolitas, y eventualmente tiene, digamos, cuando logra una gran estabilidad, tiene desarrollo de vegetación. Y es muy común la presencia de grietas de desecación, justamente debido a que estas zonas, las llanuras de inundación, son periódicamente inundadas y expuestas subaéreamente, y hacen que justamente los materiales finos estén expuestos a procesos de contracción y dilatación. Aquí vemos algunos ejemplos de justamente facies de rellenos de canal y facies de, digamos, secuencias de fascias relacionadas a la creación de barras de punta. Fíjense que particularmente lo que es el relleno de canal suele tener bases erosivas, clastos imbricados, y es muy común la presencia de estratificación entrecruzada en artesa. Particularmente las barras de punta suelen tener un tamaño de grano significativamente menor que aquel correspondiente a las fases de relleno de canal inicial, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos justamente de lo que es el proceso de acreción lateral de canales meandriformes y formación de lo que se conoce como barras de punta o point bars. Justamente aquí, en este ejemplo de aquí arriba, vemos una zona, digamos, depositacional hacia la izquierda y un margen erosivo hacia la derecha, en donde tenemos la planicie de inundación con desarrollo de vegetación. Justamente la migración lateral de la barra de punta hace que el material grueso que era transportado como carga de lecho a la base del sistema fluvial, del canal, es eventualmente, digamos, cubierta por potentes espesores de arenas con estratificación entrecruzada, generalmente estratificación entrecruzada sigmoidal, y justamente van quedando preservados como depósitos grano decrecientes con, digamos, una base erosiva a la base y clastos imbricados, estratificaciones en artesa y estratificaciones entrecruzadas. Aquí vemos otro ejemplo en el de aquí abajo, en donde tenemos otro corte igual al de la parte superior, donde vemos la creación lateral de un canal fluvial meandriforme de izquierda a derecha. Justamente se van formando sucesivas barras de punta que migran hacia la derecha. Y aquí vemos un corte transversal, que sería, si lo proyectamos en esta figura de aquí, estaríamos viendo un corte en este sentido. Y vemos cómo tenemos el cuerpo de las barras de punta. Y vemos en estos otros dos sectores, vemos facies más bien vinculadas a lo que es relleno de canal, y luego son cubiertas por lo que vendría a ser, digamos, depósitos de grano fino con grietas de desecación y desarrollo de suelos al tope, que justamente se relacionan a cuando el sistema fluvial o el canal es abandonado debido a la migración progresiva de las barras de punta, y quedan justamente sistemas que se conocen como el lago en media luna o Oxbow Lake, que justamente son eventualmente rellenados por depósitos finos hasta ser finalmente colmatados. Aquí se ven otros ejemplos de lo mismo, acreción lateral de barras de punta, en este caso desde el extremo derecho hacia la izquierda. Y vemos la arquitectura interna justamente de lo que son las barras de punta, con estratificación entrecruzada como estructura diagnóstica, y a veces hacia el tope es común encontrar sistemas de ripples, ¿no? Óndulas de corriente. Aquí vemos un ejemplo real, justamente vemos estratificaciones entrecruzadas y superficies de acreción lateral,
y vemos justamente la arquitectura esta nos dice que la creación en este caso era desde la izquierda hacia la derecha. Ya entrando en lo que es el albardón, como dijimos anteriormente, digamos, si esto que está aquí es el canal fluvial activo, el canal principal, que digamos siempre tiene un pelo de agua, tenemos el albardón, que es justamente el escalón que desarrolla el canal en su margen erosivo, y justamente es el que lo protege de ser, digamos, de sufrir desbordes periódicos. Justamente el albardón tiene facies diagnósticas, facies características, según hagamos un corte desde la zona proximal o la zona más cercana a lo que es el canal principal, y la zona más distal o más bien desarrollada en lo que es justamente la planicie de inundación. Esto es un corte transversal dentro de lo que vendría a ser la planicie de inundación. Vemos justamente que en las zonas proximales tenemos depósitos predominantemente arenosos, facies masivas alaminadas y facies frecuentemente con estructuras de fluidización. Y luego, a medida que nos desplazamos hacia las zonas medias o las zonas centrales, es muy común la presencia de depósitos heterolíticos, comúnmente con óndulas de corriente y a veces también con óndulas escalantes. Y finalmente, en las zonas más distales vemos depósitos predominantemente finos con algunas ondulitas de corriente que representan justamente las fases más diluidas de lo que vendría a ser el albardón. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que sería la zona más bien proximal, con óndulas escalantes, areniscas con laminación paralela y areniscas con estructuras de fluidización, en este caso con una laminación convoluta. Y aquí vemos depósitos más bien de grano fino, heterolíticos con, digamos, de capas rojas que son típicas de lo que vendría a ser la planicie de inundación. Muy bien, como decíamos anteriormente, es común que la llanura de inundación sea periódicamente inundada por eventuales desbordes que sufre el canal principal. Aquí vemos dónde estaría ubicado el canal principal y vemos justamente sistemas de canales y lóbulos que representan los desbordes y la inundación de la planicie de inundación. Justamente esto ocurre cuando el sistema fluvial recibe mucha agua, por lo general durante los periodos húmedos de grandes precipitaciones, que justamente generan que el confinamiento del canal se pierda porque el canal se carga con mucha agua y llega a un punto que rompe el albardón e invade justamente la planicie de inundación. Los depósitos típicos justamente de lo que es este proceso de derrame o crevasse splay son justamente sistemas de canales de escaso espesor y lóbulos, ¿no? Y es muy común que internamente desarrollen una gran variedad de estructuras sedimentarias, desde masivo hasta con óndulas de escalantes y también laminaciones paralelas. Particularmente la llanura de inundación propiamente dicha, deberíamos esperar encontrar depósitos de fangolitas desprovistos prácticamente en su totalidad de arenas, y es muy común la presencia de marcas de raíces y asimismo rizolitos, como así también grietas de desecación.